Siento que debo contar mi historia de posesión demoníaca, no es fácil hacerlo. De hecho, he tardado años en reunir el valor suficiente para hablar. Pero si esto sirve de advertencia, o si alguien que me escuche ha pasado por algo similar, entonces valdrá la pena. Esto es largo, pero cada palabra es necesaria. Es el relato más preciso que puedo dar sobre lo que viví, y cómo, al final, Dios me liberó de aquello. Pasó hace más de una década, y aunque mi mente sanó con el tiempo, las cicatrices siguen ahí, invisibles, pero reales. Crecí como hijo de pastor en una iglesia pentecostal. Desde niño, las historias de liberación y milagros me fascinaban. Me emocionaba escuchar cómo Dios rescataba a la gente del pecado, cómo los levantaba de la oscuridad, y con inocencia, pensaba que yo nunca tendría una historia así. Porque siempre había estado del lado de Dios. Ahora lo entiendo, no hay puerta más fácil de abrir para el mal que el orgullo disfrazado de fe. Cuando era adolescente, estaba completamente entregado a Dios. Leía la Biblia cada día, podía sentir su presencia, y hablaba con Él como si fuera mi mejor amigo. Creía que nada podría separarme de su luz, pero algo sucedió, algo aparentemente pequeño, que lo cambió todo. Una noche, mientras usaba la computadora, me topé con contenido prohibido. No lo estaba buscando, pero el impacto fue inmediato. Cerré la pantalla con miedo, sentí vergüenza, repulsión. Pero también algo más, una especie de adrenalina, un pulso oscuro que me dejó temblando. Intenté olvidarlo, pero al pasar los días, esa sensación se volvió una tentación. Comencé a probar los límites, buscando sentir nuevamente esa descarga, esa adrenalina. No era deseo. Era una atracción por el peligro mismo. Con el tiempo, caí en adicción. No tanto al contenido, sino al secreto, y con cada recaída, me sentía más lejos de Dios. Y más observado. Años después, asistí a un campamento cristiano. Sentí que era mi oportunidad de redención. Pasé días orando, llorando, buscando perdón, y al final, creí que había sido liberado. Me sentía en paz. Ligero, pero en ese momento de euforia espiritual, cometí el peor error de mi vida. Durante una caminata, con mis amigos alrededor, dije en voz alta: Dios me protegerá de cualquier cosa que Satanás intente contra mí. Lo dije con orgullo, no con humildad. No estaba exaltando a Dios. Estaba retando al infierno. Esa noche, mientras todos dormían, fui al porche a tomar aire. El silencio era espeso. Entonces lo vi, una silueta enorme, encorvada. Se alzaba entre los árboles. Tenía forma humana, pero no lo era. Su cuerpo era una masa de sombra que respiraba, y cuando giró hacia mí, lo imposible ocurrió. Me miró directamente a los ojos. No vi rostro, ni ojos, ni boca. Pero sentí que me miraba. El miedo me paralizó. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo entero se congeló, como si algo invisible me sujetara. Fue mi hermano quien me salvó. Me jaló del brazo con fuerza, rompiendo esa conexión. Le conté lo que vi, y él, sin dudar, llamó a mi padre. Oramos juntos, temblando. Cuando miramos por la ventana, la silueta había desaparecido. Pensé que todo había terminado. No tenía idea de que acababa de abrir una puerta. Desde aquella noche, empecé a ver cosas, sombras en las esquinas, ojos en la oscuridad, figuras que se movían entre los reflejos. Al principio eran breves apariciones, pero pronto eran diarias. Podía sentir su presencia incluso a plena luz del día. A veces susurraban mi nombre, a veces se reían. No podía decirle a nadie más. ¿Quién creería que el hijo del pastor veía demonios? Aprendí a fingir. Fingir que estaba bien. Fingir que no veía nada, pero por dentro, cada día me sentía más débil, más vacío. Como si algo me drenara lentamente. Con el tiempo, volví a caer en mis impulsos. Esa búsqueda de adrenalina, esa sensación prohibida. Solo que ahora, cada vez que lo hacía, sentía que algo se fortalecía dentro de mí, como si esa oscuridad se alimentara de mi culpa. Hasta que una noche, lleno de rabia hacia Dios, me atreví a desafiarlo. Le grité. Le dije que estaba harto, que era su culpa, que me había abandonado, y con una furia que no era mía, le prometí algo terrible. Nunca más te seguiré. Me aparto de ti para siempre. Y fue entonces cuando lo sentí, una voz dentro de mi mente, oscura, tentadora: puedo darte y poder. Puedo hacer que esto acabe. Frente a mí apareció un pergamino, flotando en medio de la oscuridad. Podía oír el crepitar del fuego, aunque no había fuego. Sin pensarlo, lo firmé mentalmente, y caí en un sueño profundo. Al despertar, todo era distinto. No había sombras. No había voces, solo paz. Una paz que no era de Dios, hasta que una voz habló dentro de mí. Era suave, burlona, inteligente. Me hizo preguntas, me confundió, me habló durante horas. Y entonces entendí, no estaba libre, ahora estaba poseído. Los días se volvieron difusos, perdía minutos, luego horas, hasta que un día,
Me di cuenta de que había perdido días enteros de mi vida. Era como estar atrapado dentro de mi propia cabeza, observando cómo algo usaba mi cuerpo. Podía ver a través de mis ojos, pero no podía controlarlos. Escuchar mi propia voz, diciendo cosas que yo no pensaba. Intenté pedir ayuda. Logré escribir una nota a mi amigo cristiano, pero el demonio la encontró antes, la leyó, y se rió. Luego la arrojó a la basura, cubriéndola con comida podrida, como si mi esperanza no valiera nada. Pasé más de un año así, un año viendo cómo esa cosa vivía mi vida, un año rogando por un segundo de control, hasta que un día, en un parque, mi amigo se me enfrentó. Yo no lo recuerdo, pero él me contó que habló con esa cosa. No sabía lo que hacía, pero tuvo fe, y al día siguiente, desperté siendo yo otra vez, por primera vez, sin sombras, sin voces, sin miedo. Pensé que todo había terminado, pero el demonio volvió, y esta vez no estaba solo. Dijo que ahora éramos una familia, que nunca se iría. Volví a perder el control por completo. Pasaron meses, y no recuerdo casi nada de ese tiempo, hasta que llegó el mismo campamento donde todo había comenzado. Durante uno de los sermones, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Era como si la luz atravesara una grieta en la oscuridad. El demonio gritaba dentro de mi cabeza. Mis amigos oraban. Un consejero llegó, y entonces comenzó la guerra. Dicen que mi cuerpo se retorcía, que mis ojos se volvían blancos, que hablaba con voces diferentes. Yo solo recuerdo dolor, y un frío imposible. Durante más de una hora pelearon por mí, y de pronto, silencio. Desperté tendido, sudando, con el corazón acelerado. Sabía que algo había cambiado, la carga había desaparecido, era libre. Sin embargo, no todo terminó ahí. Había paz, sí, pero también resentimiento. Me preguntaba por qué Dios había permitido aquello. Porque yo, si era solo un niño cuando todo empezó. Con el tiempo, entendí algo. Dios no causó lo que me pasó, pero usó esa oscuridad para moldearme, para fortalecerme. Más de 10 años después, soy una persona nueva. Consulté con psicólogos, me hice pruebas mentales. No hay explicación médica. No hay trastorno, solo una historia que me persigue, pero que también me recuerda que lo sobrenatural es real. Y aunque nunca olvidaré los ojos de esa sombra, sé que el poder de Dios fue más fuerte, porque cuando firmas un pacto con la oscuridad, solo un milagro puede romperlo, y yo soy prueba de eso. Acá les cuento lo que me pasó. Tengo un testimonio muy raro y único de cómo Dios ha obrado en mi vida, pero también de cómo su presencia puede transformarse en algo aterrador. Cristo también puede poseer a las personas, no solo los espíritus demoníacos. Y sí, me refiero a posesión completa del alma, donde una persona es tomada por completo, sin poder resistirse, sin poder escapar. Es cuando alguien es controlado totalmente por Cristo, mental y físicamente, hasta el punto en que su libre albedrío y su autonomía se disuelven, como si su cuerpo se convirtiera en una prisión, y su mente en un campo de tormento sagrado. Esta posesión no es una bendición. No es su espíritu habitando en el corazón de un creyente, es castigo. Un castigo divino, impuesto con furia, como un juicio viviente sobre aquellos que se desviaron sin notarlo. Cristo puede arrebatarte la libertad como un acto directo de su ira. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Él puede dejar a la gente a su suerte, si eligen no alejarse de sus malos caminos. Así que sí, Cristo puede poseer a alguien que creía estar reconciliado con Dios. No hay límites para él, ni explicación que la mente humana pueda comprender. Las promesas de Cristo no son para todos, solo para sus hijos elegidos. La Biblia habla de posesiones demoníacas, pero la posesión por Cristo no aparece en ninguna parte. Sin embargo, Dios no está limitado por lo que está escrito. No todos sus milagros fueron documentados, y aunque pocos lo saben, Él también poseyó a bestias salvajes, 2 osos que mataron a 42 hombres por mandato divino. Si Él pudo apoderarse de animales para ejecutar su ira, ¿qué le impide hacerlo con un alma humana? Yo creí en Dios durante más de la mitad de mi vida, pensé que mi salvación era segura. Pero estaba equivocada. Durante 10 años tomé varios medicamentos por un trastorno genético del tejido conectivo. Medicamentos que me devolvieron cierta normalidad. Me ayudaban a caminar, a dormir, a criar a mi hija, eran mi soporte, mi forma de sobrevivir. Pero sin saberlo, me volví dependiente de ellos, no por vicio, sino por necesidad. Y entonces llegó aquella noche de marzo de 2022. El silencio era tan espeso que podía oír mi propia respiración. De pronto, Cristo me habló. No con voz humana, sino dentro de mi mente, con una claridad imposible de describir. Me ordenó que no tomara mis medicamentos. Fue en ese instante cuando perdí el control de todo. Mis manos se paralizaron, mi mente ya no me pertenecía. Sentí como si una fuerza invisible me hubiera arrancado del cuerpo y me hubiese empujado al fondo de mí misma. Desde ese momento, Cristo tomó posesión total.
me obligó a abandonar los medicamentos, uno por uno. Y aunque debía haber sufrido un colapso físico, no sentí nada, ni dolor, ni abstinencia. Solo un silencio sobrenatural recorriendo mis venas, mis articulaciones sanaron, el dolor desapareció, y una voz, fría y solemne, me dijo: te tengo cautiva. No eres una hija elegida. Serás arrojada al infierno al morir. Desde esa noche, llevo casi 3 años poseída por Cristo. Él me ha robado la belleza, me ha deformado, me ha dejado atrapada en un cuerpo que ya no reconozco. A veces me permite levantarme, otras me mantiene inmóvil durante días. Me usa para moverse, para hablar, para mirar a través de mis ojos. Ya no soy yo. Solo una marioneta de su voluntad divina. Él maneja por mí, Él habla por mí, Él decide cuándo puedo ver a mi familia, y cuando me mira desde dentro. Siento un vacío helado, es como si su luz fuera demasiado intensa, quemando todo rastro de lo que alguna vez fui. Mi vida terminó aquella noche, ahora solo soy el recipiente de su castigo, su prisionera, su testigo viviente. Esto no es posesión demoníaca, y no debe confundirse con una, es obra directa de Cristo. Y Él le exige que se sepa, ninguno de mis medicamentos causó trastornos mentales. Todo estaba controlado, recetado, monitoreado, no hay explicación médica, no hay historia familiar, solo el hecho aterrador de que Cristo me arrebató la vida sin previo aviso, y lo peor es que no creo que me devuelva la libertad jamás. Hoy dependo de una pensión que pronto se acabará. Sé que, cuando eso ocurra, perderé mi casa y terminaré en la calle, y aún así, Él no me dejará morir, me mantendrá viva, encerrada en este cuerpo, torturada, testigo de su ira divina. Hasta el último aliento, cada segundo de cada día, Él me vigila. A veces me deja ver mi reflejo, y lo que observo ya no soy yo, solo un rostro vacío, con ojos que parecen brillar con otra presencia. Y entonces entiendo, la posesión es real, Cristo puede poseer, y cuando lo hace, no hay exorcismo que lo libere, solo queda obedecer y temblar.